El uso de la fuerza policial es, sin duda, uno de los temas más complejos en cualquier sociedad. Pero, ¿hay unas reglas del juego claras? Hoy vamos a meternos de lleno a desgranar esos principios que establecieron las Naciones Unidas para definir, con la mayor precisión posible, cuándo y cómo se puede usar la fuerza. Vamos a ver todo el espectro, desde la persuasión hasta el uso de armas letales. Entonces, la gran pregunta es, ¿existen unas reglas universales para la actuación de la policía? La respuesta es un sí rotundo. Y no son de ayer, ¿eh? Ya en 1990, las Naciones Unidas se sentaron a crear un marco, unos principios básicos para estandarizar el uso de la fuerza. Lo que buscaban era ese equilibrio, que es dificilísimo, entre mantener la seguridad pública y a la vez proteger los derechos humanos fundamentales de todos. Pero ojo, antes de saltar directamente a hablar de armas o de tácticas, es importantísimo entender la filosofía que hay detrás de todo esto. Porque no estamos ante un simple manual de instrucciones, sino ante una verdadera declaración de principios sobre cuál es el papel de la policía en nuestra sociedad. El punto de partida es este, y lo cambia todo. La idea es que la policía no es solo un cuerpo para imponer la ley, sino que es ante todo un servicio social de una importancia vital. Este enfoque, claro, pone su trabajo en un marco de protección y de servicio a la comunidad, no solo de represión del delito. Y al mismo tiempo, el documento establece un contrapeso que es clave. Reconoce que proteger a la ciudadanía es fundamental, por supuesto, pero también que la seguridad de los propios agentes es un pilar para la estabilidad de todos. No son ideas que se oponen, para nada, sino que se complementan. Para que una sociedad esté segura, quienes la protegen también tienen que estarlo. En resumen, la misión principal de la policía se ancla directamente en los derechos humanos más básicos: proteger la vida, la libertad y la seguridad personal. Esto no es solo una parte de su trabajo, es, en realidad, el objetivo final que debería guiar cada una de sus actuaciones. Vale, con esa base filosófica ya bien sentada, los principios se meten de lleno en el meollo de la cuestión. ¿Cómo se gestiona la fuerza? Pues la idea principal que lo une todo es, la verdad, sorprendentemente clara. Esta es la regla de oro, el principio que lo rige absolutamente todo. La fuerza no es la herramienta que se usa por defecto, sino que es la excepción. Solo, y digo solo, se puede recurrir a ella cuando no queda ninguna otra opción viable sobre la mesa. Ninguna. Y de hecho, esta es la secuencia lógica que se debería seguir siempre. La primera opción, siempre, son los medios no violentos, intentar persuadir, negociar, mediar. Solo si todos esos caminos fracasan, o si está claro que no van a servir para nada en una situación concreta, solo entonces se puede empezar a plantear el siguiente paso. De acuerdo, imaginemos una situación en la que usar la fuerza es estrictamente necesario. ¿Significa eso que vale todo? Pues en absoluto. Ahora entramos en el segundo gran pilar de estos principios, la proporcionalidad. En el momento en que se decide usar la fuerza, entran en juego una serie de obligaciones que no se pueden eludir. La fuerza tiene que ser proporcional a la amenaza. El objetivo siempre es minimizar los daños, proteger la vida y, algo crucial, prestar asistencia médica lo antes posible a cualquier persona que resulte herida. Y además, notificar a sus familiares. La responsabilidad no acaba cuando se aplica la fuerza. A ver, vamos a ver cómo se aplica esto de la proporcionalidad en un caso práctico. Ante una reunión que es ilícita pero pacífica, la orden es clarísima: evitar la fuerza. Ahora, si esa reunión se vuelve violenta, se podrían llegar a usar armas, pero de nuevo, solo como último recurso. Y fíjate en la frase, en la mínima medida necesaria. La clave es que la respuesta policial siempre debe ajustarse al nivel de la amenaza, ni más ni menos. Y claro, para facilitar que se actúe con moderación, los principios piden a los gobiernos que den a sus agentes alternativas. El desarrollo de armas no letales o el uso de equipos de protección no son solo para la seguridad de la gente, que también, sino que sirven para reducir la necesidad de tener que usar medios que puedan causar la muerte o lesiones muy graves. Y esto nos lleva, inevitablemente, al escenario más grave de todos: el uso de armas de fuego contra personas. Aquí, como es lógico, las reglas se vuelven increíblemente estrictas y muy específicas. La lista de situaciones es muy corta y gira toda en torno a un concepto clave: el peligro inminente de muerte o lesión grave. No hablamos de detener cualquier delito, ¿eh? Hablamos solo de aquellos que suponen una amenaza directa para la vida de alguien, y únicamente cuando otras medidas menos extremas ya se han demostrado insuficientes. Esta frase lo resume todo. Es el umbral absoluto, innegociable. Incluso si se cumplen los supuestos que acabamos de ver, el uso intencionado de un arma letal solo se justifica si es la única manera posible, la estrictamente inevitable, para proteger una vida. Aquí no hay margen para la interpretación. Y además, hay un paso que es fundamental.
Antes de disparar, el agente tiene que identificarse y dar una advertencia muy clara. La única excepción sería si dar ese aviso pusiera en peligro al propio agente o a otras personas, o si fuera completamente inútil dadas las circunstancias. Pero la norma general es esa, advertencia previa. Pero bueno, ¿y qué pasa si estas reglas no se cumplen? Porque los principios no son solo sugerencias o buenas intenciones, establecen un sistema muy claro de responsabilidad y de rendición de cuentas. Cualquier uso de la fuerza, y sobre todo si causa lesiones o la muerte, tiene que generar un informe de inmediato. Y ese informe no se puede quedar en un cajón, tiene que ser revisado por autoridades independientes, ya sean administrativas o judiciales. Y lo más importante, el uso arbitrario o abusivo de la fuerza no es una falta, no, debe ser considerado y castigado como un delito. La responsabilidad, además, no se queda solo en el agente que actúa, sube por la cadena de mando. Un superior que sepa o que debería haber sabido que se está cometiendo un abuso y no hace nada para pararlo o denunciarlo, también es responsable. Se acaba con eso de mirar para otro lado. Y aquí se entran en una de las defensas más polémicas, la obediencia debida. La norma es tajante. Una cosa es obedecer a un superior si la orden es legal, pero otra muy distinta es si la orden es manifiestamente ilícita. Por ejemplo, si se ordena disparar a alguien desarmado que no supone una amenaza. En ese caso, el agente tiene el deber de negarse. La excusa de «yo solo seguía órdenes» aquí simplemente no es válida. Y un punto final que es crucial para este apartado de la responsabilidad. Ni una crisis política, ni un estado de emergencia, ni ninguna circunstancia excepcional puede servir de excusa para saltarse estos principios. Son derechos humanos fundamentales y por su propia naturaleza no se pueden suspender. En definitiva, todo este entramado legal y ético se reduce a una búsqueda constante de equilibrio. El objetivo no es atar de pies y manos a la policía, sino asegurarse de que su labor, que es vital para la seguridad, se haga siempre con un respeto absoluto a los derechos y a la dignidad de todas las personas. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Hemos visto el estándar internacional, el ideal que marcan las Naciones Unidas. La verdadera cuestión ahora es ver cómo este marco global se traduce, cómo se adapta y sobre todo cómo se aplica en la realidad del día a día, en las leyes y en las calles de cada país y de cada ciudad.